Bueno, hoy vamos a hablar acerca de alimentos funcionales en las enfermedades metabólicas, que es un tema, la verdad, sumamente interesante. Vamos a trabajar con una recopilación rápida de qué es el síndrome metabólico, las generalidades y complicaciones del mismo. Vamos a hablar acerca de la nutrición aplicada al síndrome metabólico, principales dietas en este conjunto de enfermedades. Y por último, algunos alimentos funcionales, hablando de sus usos, tipos, selecciones y dosificaciones. Entonces, primero, pues vale la pena recordar que el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades complejas que forman un cuadro sumamente difícil de abordar, donde existen complicaciones, pues vamos, ¿no? De todos tipos. Básicamente estos pacientes desarrollan inflamación, alto estrés oxidativo, tienen intolerancia a la glucosa, hay alteración del metabolismo de, la vía de las vías de los lípidos. Estos pacientes no usan bien la grasa. Hay un deterioro de la masa muscular, de hecho se pueden producir fenómenos como la sarcopenia, la obesidad sarcopénica, la famosa obesidad sarcopénica que hoy empieza a cobrar mucho este revuelo. Hay fenómenos de trombosis, aterosclerosis, de hecho hay vasoconstricción, se produce carcinogénesis, hay producción de especies cancerígenas como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas. Hay una disminución de la función renal. Todo paciente con enfermedad metabólica tiene disminución de la función de sus riñones, eso es un hecho. Hay alteraciones de la microbiota intestinal también. Entonces son una sumatoria de complicaciones importantes. Por eso decíamos desde la clase pasada que en el caso del paciente con síndrome metabólico o con las enfermedades que componen este síndrome, no basta nada más con atender la parte superficial. O sea, no es suficiente atender, por ejemplo, la obesidad en temas de solo perder peso y ya. No basta nada más con perder peso y ya. Hay que explorar todas estas complicaciones y saber que estamos logrando esto. Les había comentado la clase pasada, a nosotros nos toca el caso de pacientes que nos dicen es que fui con X doctor, X nutriólogo, recibí X tratamiento y logré perder 20 kilos, pero me sigo sintiendo mal y sigo teniendo esto y esto y esto. Por ejemplo, te dice, sigo teniendo anomalías gastrointestinales, sigo teniendo, por ejemplo, no sé, dolor en las piernas, ardor, se me siguen hinchando, como que me sigo mareando. Y cuando hacemos exploración nos damos cuenta de que el paciente sigue teniendo una sobreproducción de estas especies. Entonces es porque sí se bajó de peso, pero no se logró el objetivo completo porque el paciente sigue en alto estrés oxidativo. El paciente, por ejemplo, diabético, no, pues es que sí me he controlado la glucosa, mi glucosa está siempre en 110, por ejemplo, todos los días amanezco con 110, pero resulta que sigo teniendo, por ejemplo, complicaciones de otros tipos. No sé, por ejemplo, su tasa de filtración glomerular sigue bajando, sigue habiendo alteraciones de las funciones digestivas y demás. Es porque sí se atendió de forma correcta el tema de la hiperglucemia, pero no los demás componentes de la diabetes. Y es que la diabetes no se trata nada más con el control de la glucosa. La obesidad no se trata nada más con la pérdida de peso. La hipertensión no se trata teniendo unas cifras de tensión arterial bajas normalmente y ya. Hay que recordar que todas estas enfermedades representan como ese iceberg, ¿no? Metafórico del que habíamos hablado, donde todas las complicaciones se ven arriba y pareciera que ahí están, pero en realidad por abajo hay un montón de cosas ocurriendo. Hay, por ejemplo, problemas de no sé, de circulación, hay vasoconstricción, hay LDL produciéndose, disfunción mitocondrial, muerte mitocondrial no programada, apnea obstructiva del sueño, hiperinsulinemia, aterosclerosis, sarcopenia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante no abordar a estos pacientes como solamente tienes esto, porque en realidad el paciente tiene todo lo de abajo, ¿no? Entonces, por eso se requieren estrategias que vayan más allá de solamente regular la glucosa o bajar 1 kilo de peso por semana. Requerimos estrategias más específicas todavía. Y en ese sentido, pues se me hace bastante interesante mencionar este ejemplo. Esta es una portada de una revista muy famosa que me imagino que habrán escuchado, que se llama Nature. Esta revista es una revista de difusión científica, tal vez la más popular en todo el mundo. Este, y básicamente hacía énfasis en esta publicación acerca de la importancia que tenía el trabajo interdisciplinario.
incluir más parámetros al tratamiento de pacientes que solamente el, lo básico, ¿no? Que es el ejercicio o la nutrición aisladas por sí solas, sino incluir cada vez más parámetros. Ahora, desde nuestra perspectiva, que es la nutrición, pues tenemos que empezar a integrar más herramientas al proceso de atención. Recordar que este tema de solo contar calorías ya es ineficiente y es incluso pequeño, ¿no? Esto no significa que no es importante contar calorías, pero no lo es todo. Las calorías que le damos al paciente no lo son todo, no lo es todo la distribución de macros incluso. Hay otros temas que también son importantes y que en muchos casos pues sí se dejan muy, muy de lado. Bien, en esencia el tratamiento interdisciplinario, como sabemos, se compone por estos cuatro parámetros. Es el tratamiento farmacológico de la medicina, el tratamiento nutricional, el tratamiento psicológico y emocional y conductual y la actividad física, más las terapias de rehabilitación física, que de cada una de esas se derivan otros aspectos más. Nosotros nos vamos a centrar ahorita en la parte del tratamiento nutricional y vamos a abordar algunas generalidades acerca del tratamiento para el síndrome metabólico como tal o las diferentes enfermedades que a este síndrome componen. Primero hay que decir que hay medidas de base que se deben de considerar y que no se pueden olvidar. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en materia de nutrición, cosas que no se pueden olvidar y que son de base es el control de carbohidratos y el índice glucémico de alimentos. Eso es un control de base que no se puede olvidar, eso es totalmente cierto. Y aquí creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Con esto lo que me refiero también es a que en muchos casos podemos llegar a pensar como en supermedidas para el tratamiento y control de algunas condiciones, por ejemplo como de, no, pues yo le doy a mis pacientes puros alimentos funcionales y demás, y sí está padre, pero no puedes olvidar también algunas medidas de base. O sea, el hecho de que yo haya dicho que el tema del conteo calórico no sea lo más importante del mundo no significa que no lo sea, que no sea importante, pues. O sea, si no estás controlando las calorías del paciente, después que le pongas antioxidantes, vasodilatadores y demás, pues no va a servir en realidad. Si tú, por ejemplo, no controlaste el índice glucémico de alimentos en un paciente con diabetes, el hecho de que además también le pongas antioxidantes, reguladores de la microbiota, insulinomiméticos, pues en realidad no va a servir. Primero tienes que cuidar las medidas de base y después vamos hacia la parte más compleja. Pues eso es importante. En cuanto a farmacología, por ejemplo, existen muchas alternativas terapéuticas. Por ejemplo, están las incretinas, las sulfonilureas, las meglitidinas, las biguanidas, las glitazonas, la insulina. O sea, hay muchas medidas terapéuticas para el paciente con diabetes, muchas. Recordar que qué tipo de fármacos va a utilizar depende pues de su tipo de diabetes, el grado de complicaciones, los objetivos terapéuticos y algunas otras características del paciente, por ejemplo, su disponibilidad de apego a tratamiento, disponibilidad de fármacos, presupuesto. Si somos bien honestos, un tratamiento con incretinas es relativamente muy caro, a contrario, por ejemplo, de utilizar metformina. La metformina es muy económica, relativamente. Este, el tratamiento, por ejemplo, con insulinas es sumamente costoso y en muchos casos hay desabasto en algunos sectores de salud. Recordad que, por ejemplo, en México, si no me equivoco, no estoy seguro de que ya se haya corregido, pero en México al menos los últimos 2 años no ha habido insulina NPH en el sistema de salud. Entonces, el hecho de que no exista esa insulina y que tú se la pongas a un paciente, pues puede conflictuarlo bastante a que tenga falta de apego al tratamiento. Entonces, por eso se consideran ese tipo de cosas, ¿no? En farmacología. Tú sí debes, como nutriólogo, estar con un trabajo muy interdisciplinario, muy en comunicación y contacto con el médico del paciente, para que ambos puedan discernir y diseñar la estrategia terapéutica. Es decir, vamos a utilizar insulinas, necesito saber cuántas y por qué para poder hacer una distribución de carbohidratos. Ahora, yo como nutriólogo necesito hacer cierta modificación del aporte de carbohidratos por objetivos dietéticos, entonces necesito que el médico corrija su proporción de insulinas y tienes que decirle, a ver, necesito que me baje insulinas porque voy a bajar los carbohidratos en estos momentos o los voy a redistribuir de esta forma. Entonces hay que redistribuir también las insulinas o modificar las dosis. Algunas consideraciones en el caso del paciente con diabetes, también consideraciones de base,
Es como decíamos que la farmacología depende del paciente, los objetivos del control y el enfoque que se le vaya a dar, lo que decíamos hace un momento. Y que no todos los pacientes requieren restricción de hidratos de carbono, porque luego ese es el tabú que se tiene, ¿no? De paciente diabético, restricción de carbohidratos. Y eso es un error. El paciente con diabetes no tiene por qué tener una restricción de carbohidratos. Claro, una restricción mucho más baja de lo que es una recomendación estándar para él. Es decir, si tú requieres, por ejemplo, no sé, 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso y pesas 70 kilos, o sea, ocuparías 280 gramos diarios. No habría por qué darte una dieta con menos de esos 280, son los que necesitas. Por algo requieres esos 4 gramos. Ahora, que el paciente esté comiendo 500 y ocupe 280, pues es algo que sí se tiene que restringir. Esa sería la diferencia. Pero es que luego se tiene el mito de que el paciente con diabetes no debe comer carbohidratos y eso es un error. Puede ocasionar peores complicaciones que el comerlos incluso. En el caso de la hipertensión arterial, las medidas de base en nutrición que no se pueden olvidar son el control de sodio y nótese que estamos hablando de control, no eliminación del sodio, porque también es un grave error que se comete, ¿no? Como de, es que no comas sodio. Incluso, por ejemplo, muchos pacientes cometen este error de, tú nunca le dijiste que dejara de comer sodio y el paciente se lo quitó. Es que usted no tenía por qué dejar de comer sodio. No, pero es que como siempre me dijeron que no comiera, no, no tenía por qué dejar de comerlo. De hecho, en su dieta hay sodio. Ahora sí, no coma exceso de sodio, coma el sodio de la dieta nada más y ya. Pero no se le está quitando el sodio como tal, porque hay que recordar que el sodio tiene otras funciones en tu cuerpo. Si el paciente con hipertensión tiene que bajar de peso, recuerden que perder el 7% de tu peso corporal te ayuda a bajar hasta 10 puntos de tensión arterial sistólica, lo cual es sumamente importante. La dieta debe estar contemplando el uso de alimentos antiinflamatorios, por ejemplo, un alto uso de ácidos grasos esenciales, EPA y DHA, y de algunos vasodilatadores, por ejemplo, aquellos alimentos altos en precursión de nitratos. En cuanto a las medidas farmacológicas, es importante el uso de diuréticos, de betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las angiotensinas de calcio, los alfa bloqueadores, los antagonistas de la angiotensina 2, entre otros más. Misma historia, qué fármacos usar con cada paciente depende de objetivos terapéuticos, indicaciones terapéuticas con base en otras indicaciones médicas. Por poner un ejemplo, un paciente con no sé, un paciente geriátrico normalmente no debería usar diuréticos. Claro, hablamos de un paciente geriátrico hipertenso sin otro tipo de enfermedades. En el caso, por ejemplo, de los inhibidores de la ECA, podrían estar contraindicados en algún otro tipo de enfermedades, como algunas respiratorias o demás. Y algunas consideraciones es la restricción de sodio es dependiente del paciente y háblese de restricción, no de eliminación de sodio otra vez. En muchos casos la restricción es solamente a comer la cantidad de sodio que deberías y ya, no menos de eso. La disminución de peso debe ser paralela a la disminución de grasa visceral. En el paciente con hipertensión que baja mucho peso pero no pierde grasa visceral, no hay cambios en las cifras de tensión arterial y eso es importante. Los fármacos deben mantenerse siempre por los riesgos microvasculares. Por eso el paciente con hipertensión se le dice, usted por más bien que esté de su presión arterial, no debe dejar de tomar su fármaco. No, pero es que he traído la presión muy bien. Sí, usted puede traer la presión bien, pero eso es un dato superficial. Pero microvascularmente sigue habiendo este daño y usted va a desarrollar nefropatía, enfermedades oculares, por ejemplo, va a desarrollar nefropatías diabéticas, entre otros fenómenos más. En cuanto a las dislipidemias, las medidas de control en materia de nutrición son el control del tipo de grasas, y ojo con ese detalle porque es control, no eliminación, porque también es un error que se comete, ¿no? Ah, traigo el colesterol alto, dejo la grasa. Y no, la grasa tiene funciones en tu cuerpo. Lo que hay que cuidar es el tipo de grasas que consumes y la proporción. Esto normalmente lo medimos por la saturación, dividiendo las grasas en monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas. Y entonces lo que sí debes cuidar es que tu dieta tenga menos del 5% de grasa saturada, que tengan más del 10% de grasas monoinsaturadas y más del 10% de grasas poliinsaturadas. Perdón, era más del 15% de monoinsaturadas. Hay que hacer un aumento en el conteo de fibra de la dieta. La fibra es hipolipemiante y eso es importante. Y sí, normalmente hay una restricción calórica, principalmente con los triglicéridos.
Los triglicéridos altos te dicen que el paciente come más calorías de las que debe. Eso es innegable. Pues un paciente con triglicéridos altos tiene que restringirse calorías porque está comiendo más de las que gasta. En cuanto a farmacología, hay también muchas alternativas terapéuticas, las ciclosporinas, los glucocorticoides, secuestradores de ácidos biliares, los inhibidores de la proteasa, esteroides anabólicos o los beta bloqueadores. Claramente los fármacos son dependientes de, otra vez, medidas terapéuticas, el caso del paciente en particular, contraindicaciones, porque podrían existirlas. Algunas consideraciones son: el uso de estos medicamentos obedece a los valores de lípidos y características. Por ejemplo, y a pesar de esto no existe todavía como una guía manual de referencia que te diga, a partir de estos valores el paciente ocupa fármacos. Pero como los fármacos para el control de lípidos normalmente son muy pesados para el hígado, por usar términos muy coloquiales, o sea, elevan mucho el riesgo de hepatopatías, de inflamación hepática, de hepatomegalia y demás, pues en realidad se recomienda su uso por cortos periodos de tiempo, normalmente nunca más de 8 a 12 semanas. Normalmente estos medicamentos solo se usan en casos de valores muy altos de lípidos y triglicéridos, de colesterol y triglicéridos, perdón, y cuando el paciente tiene poco apego a estrategias dietéticas. Explicamos ese detalle. Es que la dieta y el ejercicio realmente no te bajan el colesterol y los triglicéridos tan rápido. O sea, si tú traes ahorita valores de colesterol de 300 y de triglicéridos iguales, y hoy haces buena dieta y ejercicio, mañana vas a traer a lo mejor 298 apenas. O sea, no van a ser rápidos. Y por otro lado, el riesgo cardiovascular de tener estos valores altos sí es muy pesado, sí es muy fuerte. Entonces, por eso en el caso de estos pacientes se recomienda el uso de estos medicamentos oportunamente para ayudar a una disminución más agresiva, mientras que el paciente de todas formas pasa a medidas dietéticas. El error que muchos pacientes cometen es, pues ya me dieron medicamentos para el colesterol y los triglicéridos, pues ya no, la dieta ya nada más con que no coma tanta grasa y ya está. Y es un error completo. Este, ahora, alguna otra consideración con esto en cuanto a la dieta es que no es más importante la cantidad de grasas que el tipo de grasas en ella. Insisto, o sea, porque luego se tiene la idea de que estos pacientes deben llevar dietas bajas en grasa y no. Incluso las medidas dietéticas para la dislipidemia te dicen dietas altas en grasas, con varias porciones de grasas en la dieta, pero que estas grasas se cuiden en tipo y que sean monoinsaturadas y poliinsaturadas con un conteo muy bajo de grasas saturadas, decíamos menos del 5%. Esto representa casi no poner nada de alimentos de origen animal. En cuanto a la obesidad, tenemos como medidas de base la restricción calórica. No puede haber control de peso sin restricción calórica. No vas a bajar de peso si no hay restricción calórica, y eso no puede estar a discusión. Tiene que haber un aumento de actividad física, porque si nada más te restringes calorías va a llegar un punto en el que no te vas a poder restringir menos calorías, ¿verdad? Sin el riesgo de causarte deficiencias nutricionales severas. Por otro lado, el hacer ejercicio aumenta tu tasa metabólica. Lo que buscamos es que el paciente, no es que el paciente coma menos calorías, buscamos que el paciente gaste más. Ese es el verdadero objetivo terapéutico en el paciente con obesidad. Además, el aumento de actividad física se tiene que traducir en un aumento y mejor funcionamiento de la masa muscular. Mucho del problema del paciente con sobrepeso y obesidad es que tienen una tasa metabólica muy baja porque precisamente no hay masa muscular. Entonces tú dices, oye, ¿por qué mi paciente pesa 100 kilos pero no baja a pesar de que ya le di 1400 calorías? Pues que resulta que su tasa metabólica podría ser bajísima porque ya no hay masa muscular. Y por eso el paciente tiene esos problemas. Entonces hay que darle aumento de actividad física para que la tasa metabólica se corrija, empiece a subir, y entonces pues ya no tengas que verte en la necesidad de cortar calorías. El objetivo, lo que nosotros buscamos y que nos llega a pasar y es bueno con los pacientes, es que le decimos, oye, no sé si te has fijado, pero ya llevamos 4 meses en tratamiento y lejos de bajarte calorías, o sea, sí empezamos bajándote, pero ya llegamos a un punto en el que porque estás haciendo muy buen ejercicio, ahora ya empezamos a subirte calorías y aún así sigues bajando de peso. Ese es el verdadero objetivo. Pero el paciente tiene que hacer ejercicio. O sea, es imposible la pérdida de peso sin ejercicio. Una pérdida de peso correcta, funcional y sostenible.
Se requiere también cambio de hábitos y hay que meter la terapia conductual en esta parte. Si el paciente no quiere bajar de peso, si el paciente no quiere hacer ejercicio, no se va a poder hacer nada y eso es un hecho. Algunos fármacos asociados al control de peso son los anorexigénicos, los saciadores, los serotoninérgicos, los termogénicos y los inhibidores de absorción de grasas como el Orlistat. Recordar que las medidas farmacológicas para el control de peso están muy restringidas a los pacientes con condiciones muy graves. O sea, hablamos de pacientes en mega obesidad o pacientes con urgencia de pérdida de peso. Y urgencia de pérdida de peso no sería que tengo que ir en 2 semanas a la playa y quiero cuerpo de bikini. Urgencia de pérdida de peso es, por ejemplo, un paciente que tiene que realizarse una cirugía, pero que el exceso de peso condiciona riesgos quirúrgicos, por ejemplo, por la simple anestesia. Entonces a ese paciente hay que hacer que logre bajar de peso lo más que podamos para que pueda operarse y que haya un menor riesgo por el mismo procedimiento. Eso es una urgencia para pérdida de peso. Esos pacientes que llegan y te dicen es que en 15 días es la fiesta de mi hija, esa no es urgencia para bajar de peso. ¿Sale? Algunas consideraciones es la farmacología depende de la interacción dieta-fármaco. No puede ser antes. No puede haber pérdida de peso sin restricción de calorías, eso es un hecho. Y hay que trabajar en el aumento de la tasa metabólica basal. No solamente restringir calorías, hay que hacer que el paciente gaste más calorías. Ese es el verdadero tratamiento para la obesidad, ¿no? Dicho desde la pérdida de peso nada más. Algunas recomendaciones nutricionales en el síndrome metabólico serían ya nutricionales específicas, son estas, por ejemplo en diabetes, pues si hay que aplicar método de conteo de hidratos de carbono, estos métodos difieren entre si es tratamiento con hipoglucemia, antes insulina o demás. Hay que hacer una relación de proteínas altas, pero una relación alta de proteínas sobre carbohidrato. O sea, normalmente estos pacientes tienen dietas más altas en proteínas a tolerancia del paciente y vigilando que no haya riesgos renales. Si es un paciente con marcadores de daño renal, la dieta alta en proteínas está contraindicada. Si el paciente no tiene este tipo de riesgos, la dieta ligeramente alta en proteínas podría ser eficiente. Y por alta en proteínas no me refiero a ponerle cosas como 2 gramos por kilo de peso. O sea, la dieta entre 1 y 1.4 gramos por kilo de peso es más que eficiente. Y esto no eleva el riesgo de daño renal, más si está haciendo ejercicio. Dar dietas con menos del 5% del gasto energético dirigido a azúcares simples. De hecho, si se puede cero sería ideal. No se puede cero porque las frutas van a tener algún cociente de azúcares simples. Y que sean de bajo índice glucémico también es esencial. En cuanto a la hipertensión arterial, normalmente la recomendación de sodio, y aquí vamos a hacer una corrección, porque no sería menor a 2000, a 2500, sino que es de 2000 a 3000 miligramos de sodio por día. Esa sería la recomendación de sodio. Nótese que no dista de la recomendación de sodio para una persona sana en promedio. Que la dieta sea baja en alimentos de origen animal, eso es esencial. Alta en grasas monoinsaturadas también. Una dieta rica en antioxidantes y antiinflamatorios, como el omega 3, la vitamina D, la vitamina E, por ejemplo. El resveratrol, los fitoestrógenos, entre otras cosas más. Las dislipidemias llevan como medidas nutricionales que sean dietas bajas en grasa saturada. Decíamos, no bajas en grasa esencialmente, bajas en grasa saturada, menos del 7% del gasto energético total. Que las dietas sean ricas en fibra. Normalmente se recomienda que tengan más de 15 miligramos de 15 gramos, perdón, por cada 1000 kilocalorías del paciente. Bajas en alimentos de origen animal, eso es definitivo. Bajas en azúcares simples, menos del 5% también. Y rica en antioxidantes, por ejemplo vitamina D, vitamina E. En cuanto a la obesidad, la restricción calórica normalmente se recomienda restringir de 300 a 600 calorías por día. O sea, si tu gasto energético con el peso que presentas es de 2000 calorías, tendrías que estar comiendo entre 1700 y 1400 calorías. Esa sería tu restricción calórica correcta. Que sea baja en hidratos de carbono, menos del 55% del gasto energético. Y baja no significa libre de carbohidratos. Estas dietas libres de carbohidratos como la dieta cetogénica y demás, la verdad es que no han mostrado ser tan eficientes como uno pensaría. Alta proporción de proteínas versus hidratos de carbono igual tienen un efecto importante. Por eso dietas como la DASH o demás tienen buenos efectos y con un aumento de la tasa metabólica por medio de la actividad física que sin eso no se logra. Denme 30 segunditos.
Listo, perdón. Y bueno, lo que decíamos con esto y que es importante reiterar es esta idea. Indistintamente de si tú al paciente, al o la paciente le quieres meter algún tipo de ayuda extra ergogénica a su tratamiento, por ejemplo, suplementos, alimentos funcionales, compuestos bioactivos, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, hasta terapias estéticas, cosméticas, como la mesoterapia, la cavitación, además. Que por cierto, eso vale la pena mencionarlo. Todas esas terapias no están consideradas como terapias médicas en realidad. Son terapias cosméticas, entran en esa categoría. Entonces, está bien, o sea, sí se vale, pero no puedes descuidar las medidas de base. Entonces, de pronto es, no, pues es que yo le hago a mis pacientes dietas altísimas en alimentos funcionales y les pongo quinoa, salvado, trigo, centeno y demás. Sí, pero no estás contando la proporción, por ejemplo, de calorías, carbohidratos, la dieta está muy alta en sodio, no estás vigilando, por ejemplo, ciertos antioxidantes específicos. O sea, la dieta se ve bonita, pero en realidad no es funcional. Esa sería la gran diferencia. Una dieta funcional empieza por eso. Y precisamente eso me lleva a este esquema. Esta tabla que ven en la pantalla, esta pirámide que ven en la pantalla, la denominamos como la importancia de las medidas dietéticas en las enfermedades metabólicas. Si ustedes observan, va de lo más importante y de base a lo menos importante. Y entonces, por ejemplo, cuidar el gasto energético es la parte más importante del tratamiento para cualquiera de estas enfermedades. Sí es la parte más necesaria, ¿no? De hacer. Después cuidar los macronutrientes, los micronutrientes, por ejemplo, vitaminas, minerales, todos los antioxidantes. Y luego estaría agregar alimentos funcionales, suplementos, compuestos bioactivos y demás. Ahora, estas son las medidas de base para el tratamiento de estas enfermedades. Paralelo a eso hay otras cosas que se pueden adicionar, algunas por ahí que podemos incluir. Por ejemplo, están los fármacos. Los fármacos no serían esenciales para el tratamiento del sobrepeso, por ejemplo, no serían esenciales para el tratamiento de la dislipidemia, y ojo con eso, dependientemente, ¿no? Porque decíamos casos excepcionales y requieren esas medidas excepcionales. Están los métodos alternativos, por ejemplo, la acupuntura, la mesoterapia, la cavitación, algunas técnicas de la psicología para tratar este tipo de complejos, que en teoría no necesariamente son esenciales, son condicionales al paciente. Hay algunos pacientes que sí van a requerir condicionalmente y esencialmente entonces terapias psicológicas, algunos otros no, puede bastarles con otro tipo de ayudas. Este, y entonces tú requieres primero cubrir estas medidas de base y después adicionar algunas de las anteriores. Salvo la actividad física, que yo siento que deberíamos quitar de ahí y ponerla en la pirámide, pues todas las, a lo mejor junto con el gasto energético dividido entre dos. Pero la realidad es esa, requerimos medidas de esta índole, ¿no? ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Muy bien, continuamos. Ah, yo sí, perdón. Ah, adelante, perdón, es que le había quitado el sonido, Ah, perdón. es, entonces, como por ejemplo, como la mesoterapia, cavitación y demás, sí se permite, pero pues ya dependería como independiente al paciente. Lo que pasa es que no estén permitidas, claramente están permitidas porque son legales. Este, la diferencia es esta. De antemano hay que decir que todas estas medidas, por ejemplo, de la cavitación, la cavitación ultrasónica, la mesoterapia y demás, no están catalogadas como tratamientos médicos para la erradicación del sobrepeso y obesidad, porque la evidencia respecto a si funcionan o no es inexistente. O sea, la realidad es, si queremos ser así bien honestos, habría que decir, ¿la mesoterapia sirve para perder peso? No. La evidencia científica confirma que no sirve para perder peso, no es un tratamiento para la pérdida de peso. Es un tratamiento catalogado por ende como cosmético estético porque sí ayuda con otras cosas, por ejemplo, cierta modelación, si el término cabe, del físico, es un tratamiento más estético, pues entonces cosmético. Entonces, de hecho, así está catalogada como tratamiento cosmético.
Es por eso que la mesoterapia te la aplica, por ejemplo, cualquier persona. O sea, tú estudiaste nutrición y podrías aplicar cavitación, porque al final está considerada como tratamiento cosmético. No ocupa ser médico, especialista en radiología o aparatología, ¿no? Que hay una especialidad para trabajar todo eso. Si estuviera catalogada como una terapia médica, solo esta especialidad podría aplicarla. Incluso por eso realmente sí, porque no ocupa ser nutriólogo, ¿verdad? Cualquier persona podría ir y tomar un curso de cavitación, de mesoterapia, hacer su curso y empezar a aplicarlo. Ah, la mesoterapia no, la mesoterapia sí es diferente. De hecho, la mesoterapia técnicamente sí es ilegal porque representa colocar un medicamento para el cual, por ejemplo, tú como nutriólogo no tienes cédula, en un paciente, administrarlo. Y dirás, no, pero es que es vía cutánea y demás. No importa, estás administrando un medicamento y no tienes una cédula para hacerlo. ¿Quiénes deberían hacer la mesoterapia en tal caso? Pues sería, por ejemplo, los dermatólogos, podría ser el cirujano estético, entre otros más. Pero en realidad cualquier otra persona que no sea médico no debería aplicar la mesoterapia. Más aparte de eso, también hay que insistir en la idea de que la realidad es que la evidencia nos dice que la mesoterapia no sirve para la pérdida de peso. Es un coadyuvante, pero no es un tratamiento de base para la pérdida de peso. Ahora, entonces, dicho esa parte, estos métodos alternativos que sí han mostrado ayudar a ciertos aspectos de la pérdida de peso, pues podrían ser funcionales. Por ejemplo, está el caso de la acupuntura. La acupuntura es algo muy raro porque en realidad la acupuntura no tiene evidencia científica de por qué funciona, pero en realidad sí hay evidencia de que funciona para ciertas cosas. Tampoco es mágica y milagrosa como de pronto se vende. Pero por ejemplo la acupuntura en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad sí ha demostrado mejorar cosas como las características conductuales en relación a los alimentos, por ejemplo el manejo de ansiedad, del estrés y demás, que a muchos pacientes ocasionan que vayan y hagan trastornos de comedor compulsivo. Insistir en esa idea, o sea, no bajas de peso por la acupuntura, pero la acupuntura sí ha mostrado, por ejemplo, ayudarte al manejo de ansiedad, de estrés, y entonces eso contribuye por un aspecto secundario a la pérdida de peso. Entonces se puede utilizar como método alternativo para complementar un tratamiento dietético, pero no puedes ir y ponerte acupuntura y suponer que por eso se va a bajar de peso sin hacer plan de alimentación. Entonces puedes administrar esas terapias alternativas siempre y cuando tengas como los avales legales primero para aplicarlos. Decíamos, la mesoterapia, pues un nutriólogo no tendría por qué ponerla, ningún especialista que no sea médico tendría por qué ponerla. Esa es una. Después, que estos métodos alternativos tengan un efecto. Yo tengo algunos conocidos, colegas, que utilizan algunos métodos que evidentemente no funcionan, pero que ellos lo hacen bajo la premisa del efecto placebo. Y ellos te lo dicen tal cual, no, o sea, yo le doy este tratamiento a mi paciente, pero es puro efecto placebo y se lo doy como efecto placebo, no como la cura mágica. Por ejemplo, tengo un amigo que lo que hace es darles cápsulas de fibra. Y entonces él te dice, bueno, es que yo le doy cápsulas de fibra como tratamiento placebo porque el paciente asume que son cápsulas para bajar de peso. El paciente asume la idea sola porque él nunca les dice que son cápsulas para bajar de peso. Le dice, ah, pues mire, parte de su tratamiento para la pérdida de peso incluye, además de que usted tiene que hacer su dieta y que eso es obligatorio, tomarse estas cápsulas. ¿Qué son? Ah, son unas cápsulas que están incluidas en su tratamiento para la pérdida de peso. Pero él nunca les dijo que era para perder peso, así que no hay una ilegalidad ahí porque no está atribuyéndole capacidades milagrosas a un medicamento. Por otro lado, él te dice, bueno, es que muchos pacientes asumen que cuando empezaron a tomar estas cápsulas empezaban a perder peso, pero no fue por la dieta. Y ya un tiempo después les dice, lo que le di fueron puros placebos. Usted bajó de peso porque hizo dieta y hizo ejercicio y ya está. Entonces podrían ser eficientes. Hay métodos alternativos que vale la pena explorar y que se pueden implementar, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunas medidas herboláricas, cuidando cosas como que no haya toxicidad, que las dosis estén controladas, no atribuirles efectos milagrosos y ser bien claro con el paciente y demás. Pero hay alternativas que se pueden utilizar como un complemento nada más, pero siempre cuidando las medidas de base que estas sí estén. Muy
Muy bien, estas son algunos estilos dietéticos ricos en alimentos funcionales, que ahorita vamos a explorar ya ahora sí los alimentos funcionales como tal. Algunas de las dietas que parecen tener un buen efecto para esto son la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se caracteriza por una serie de alimentos ricos en fibra, bajos en grasa saturada. De hecho, en la dieta mediterránea, por ejemplo, los alimentos de origen animal se comen muy poco. Las carnes particularmente, porque sí se comen más cantidad de lácteos y derivados, como los quesos, pero la carne se come poco, una o dos veces por semana. Incluso la carne roja se evita, se comerá una o dos veces al mes, que ese de hecho no sería un mal hábito para promover entre los mexicanos. Se promueve la dieta rica en antioxidantes, por ejemplo, muchas frutas, mucha verdura fresca, este, y trata de disminuir el riesgo cardiovascular a partir de alimentos antiinflamatorios como son los pescados por su EPA y DHA, pescados de aguas frías, claro, y las formas de preparación. Los problemas para realizar esta dieta, que a pesar de ser eficiente sí hay algunos problemas, es primero pues que los alimentos que tradicionalmente se comen en el Mediterráneo no los tenemos en México o son difíciles de encontrar. Por ejemplo, los pescados de aguas frías, porque la realidad es que el pescado que comemos, por ejemplo, en Michoacán no es de aguas frías. Este, incluso muchos pescados son de criadero, así que su proporción de EPA y DHA es muy baja. No que no la tengan, solo que es baja. A diferencia, por ejemplo, de comprar salmón de Alaska, ¿no? Es pescado de aguas frías. Definitivamente su concentración de EPA y DHA es alta. ¿Por qué estos pescados de aguas frías tienen esta alta concentración? Es porque ellos lo producen biológicamente para su protección, para tolerar precisamente el estar en aguas frías. Entonces en México es difícil hacer este tipo de dietas. Normalmente no consumimos muchos granos enteros, los comemos refinados porque decimos, bueno, es que si como mucho maíz, pero lo como a manera de tortillas, entonces no es un grano entero, ya es un grano refinado y la cantidad de fibra entonces es muy baja. Preparamos muy diferente los mexicanos. Ellos tienden a consumir, por ejemplo, muy poca grasa. Realmente incluso no usan grasa para la preparación. La utilizan como añadidura a su comida. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, voy a comer una ensalada y al final de la ensalada le voy a poner unas gotas de aceite de olivo, por ejemplo, para aderezar mi ensalada. Aquí no, aquí freímos con aceite, ¿verdad? De hecho, uno de los problemas que más nos encontramos es esto de cambiar las costumbres de preparación de alimentos entre la población. La dieta mexicana muy famosa por lo rica que está y todo, pero ¿por qué todos los extranjeros que vienen a México terminan enfermos del estómago? Es una dieta altísima en grasas. Están las dietas vegetarianas, que se caracterizan por alimentos ricos en fibra también, bajos en grasa saturada, eliminan los de origen animal, rica en antioxidantes, que disminuye mucho el riesgo cardiovascular y que es fácil de ajustar por un nutriólogo. Realmente las dietas vegetarianas no son tan difíciles de administrar. Claro, me imagino que si tú nunca te ha tocado hacer una dieta vegetariana como tal, a lo mejor se te hace pesado, pero ya cuando te metes al tema de hacer dietas vegetarianas, la verdad es que no es tan pesado y los menús quedan muy bien. De hecho, las dietas vegetarianas, pese a lo que se piensa, son bastante buenas, ¿no? En cuanto a lo culinario. Los problemas para realizar esta dieta es que primero se contrapone contra la cultura mexicana, que normalmente tendemos a comer carne a diestra y siniestra, como decíamos, que para hacerla se debe de cuidar el aporte de algunos nutrientes que podrían presentar deficiencias. Por ejemplo, tal es el caso de las proteínas de alto valor biológico, de algunos micronutrientes, por ejemplo el ácido fólico, que se disminuye si dejas de comer carnes, entre otros más, el hierro, entre otros más. Está la dieta ovo-lacto-vegetariana, pero bueno, ya bien establecida la dieta vegetariana y bien contabilizada, esto no tendría por qué ser un problema. Tenemos la dieta ovo-lacto-vegetariana. La dieta ovo-lacto-vegetariana se caracteriza por una serie de alimentos ricos en proteínas, bajos en grasa saturada y ricos en antioxidantes. Esta dieta es más fácil de adaptar todavía por el nutriólogo porque básicamente solo sería quitar la carne, pero puedes dejar todos los derivados de los alimentos de origen animal. Entonces no puedes poner, por ejemplo, pollo, res o pescado, pero sí puedes poner huevo, leche, quesos, miel de abeja, entre otros más. Es una dieta relativamente fácil de adaptar con un muy bajo riesgo de deficiencia de proteínas de alto valor biológico o de micronutrientes. La verdad es que la dieta lacto-vegetariana es maravillosa para el tratamiento de estas enfermedades.
Personalmente les diría que es el estilo dietético que más me gusta. En cuanto a los problemas para realizar la dieta sería que a veces sí es difícil adaptarlo a las tradiciones porque el paciente lleva haciendo dieta ovo-lacto vegana 3 meses, pero de pronto te dice, bueno, pero ya llevo 3 meses haciéndola y de pronto me invitan al Guadalupe Reyes, un montón de posadas y demás, y hay pozole, tacos y demás y pura carne, ¿no? Y me salgo de la dieta y padezco mucho del estómago. Está la dieta DASH, un estilo dietético que por sus siglas en inglés significa literalmente dieta para frenar la hipertensión arterial. Esta dieta busca un mejor control de la tensión, una disminución del riesgo cardiovascular a partir de ser una dieta rica en fibra, antioxidantes, ligeramente altita en proteínas y baja en carbohidratos, con nulidad de azúcares simples. Ahora, esta dieta tiene algunas características favorables. Por ejemplo, se consumen alimentos más comunes. Es una dieta prácticamente tradicional mexicana, pero con algunas modificaciones de características y proporciones. Ahora, también incluye alimentos poco comunes, como por ejemplo el robalo, el salmón, entre otros más. Es difícil de armar para la mayor parte de la población por los tipos de alimentos y las cantidades, y que el costo normalmente sí es altito, ¿no? Una gran cantidad de nueces, almendras, piñones, entre otros más, pescados de aguas frías, etcétera, etcétera. O sea, relativamente no es tan fácil para el común de la población mexicana, pero es una gran dieta y es muy fácil de adaptar en realidad. Una dieta muy recomendable por esos hechos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Yo, profe, Adelante, dime. por ejemplo, en la dieta mediterránea se puede cambiar el salmón por algún pescado mexicano. Qué buena pregunta. Hace un tiempo con una nutrióloga y chef muy famosa de aquí de Michoacán, una gran maestra, hablábamos acerca de la mexicanización de la dieta mediterránea, porque hablábamos acerca de los grandes beneficios que esta dieta tiene, pero ella me decía, yo como, además de nutrióloga es chef, me decía, yo como nutrióloga prescribo esa dieta y luego me doy cuenta como chef de que es imposible armarla porque, no imposible pues, pero sí es muy difícil porque los alimentos no son iguales y cuando te das cuenta al final de la preparación dices, bueno, pero perdí muchas características, por ejemplo, ella le puso a la dieta pescados y eran pescados de aguas frías para que fueran muy altos en EPA y DHA, pero el pescado mexicano era, o no el pescado mexicano, no, sino el pescado que se pudo comprar el paciente era bajo, porque es pescado de criadero. El pescado de criadero es muy bajo en EPA y DHA. Entonces, al final a lo mejor sí cubrí cosas como la cantidad de calorías, el aporte de fibra, la distribución de proteínas, carbohidratos y grasa, pero no le pude aportar esos nutrientes. Por ejemplo, al final terminó siendo una dieta normal en cuanto a ácidos grasos esenciales, terminó siendo normal en cuanto a los tipos de fibra, terminó siendo normal en cuanto a la proporción de antioxidantes. Entonces, teóricamente sí podría sustituirlos para el acomodo de calorías, pero los valores intrínsecos de la dieta, como son todo esto de los detallitos funcionales, es lo que ya no nos saldría. Entonces, por eso ella decía, yo recomendaría, ella, no, en este caso, yo recomendaría que dejáramos de recomendar la dieta mediterránea para los mexicanos porque no se puede aplicar, dado que el tipo de alimentos es diferente y salvo que seas una persona con muy buenos ingresos que no tenga dificultad en estar comprando salmón de Alaska, en estar comprándote un montón de nueces, granos y demás, comprar puros alimentos orgánicos, puro pan artesanal, por ejemplo, y demás, pues en realidad la dieta es muy difícil de adaptar a la población mexicana en promedio. Ahora, en mi experiencia personal te diría que sí, la mayoría de mis pacientes realmente son pacientes de clase media baja a baja, en pobreza y pobreza extrema. Y la verdad es que te diría que para mis pacientes sí es bien difícil para ellos aplicar estos estilos dietéticos, por ejemplo como la mediterránea o la DASH, porque son alimentos, tienes que incluir estos alimentos que sí son costosos, porque en México no los tenemos tanto. No es que el alimento deba ser costoso como tal, es que en México es costoso por un tema de oferta y demanda. Si casi nadie compra nueces, pues la nuez sale bien cara, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de comprarte habas enchiladas. Todo el mundo compra habas enchiladas, las habas enchiladas son baratísimas.
Ese es el gran problema de este tipo de dietas o para implementar este tipo de dietas, que en México son difíciles de adaptar por ese tema de cultura y al adaptarlas sí pierdes mucho de los principios de la dieta. Ah, ok, gracias, profe. No hay de qué. Por eso les decía que, por ejemplo, la dieta volacto-vegetariana es un estilo dietético más fácil de adaptar. El problema que tienes es que mucha gente no está dispuesta a renunciar a la carne. Yo lo que hago es hacerles una ambigüedad de dieta volacto-vegetariana, ¿no? Les digo, a ver, vamos a empezar porque vas a comer carne nada más 3 veces por semana. Pero los otros 4 días de la semana vamos a hacer dieta bien o volacto-vegetariana y las carnes que te voy a poner van a ser entre pollo y pescado nada más. La res sí vamos a empezar a olvidarnos de ella, la carne de cerdo también, vamos a quedarnos con pollo y pescado, que sería lo más similar que podemos a la ola vegetariana, sin sacarlo totalmente de las tradiciones, y muchos de mis pacientes al final terminan como solitos empezando a renunciar a la carne como tal y metiéndose más al rollo de la dieta o vegana, y eso está bien en realidad. Entonces digo, ahí hay que considerar y ponderar al paciente y sus características, pero esa sería la recomendación de base. Y bueno, vamos a pasar al tema de alimentos funcionales ya, pero vamos a tomar los 15 minutos de receso. Entonces, son las 10:25, continuamos a las 10:40, ¿sale? Sí, gracias, profe. Muy bien. Gracias.